Hola, buenas tardes a todos, compañeros de la SEC, y bienvenidos a Meet the Pulmonary Arterial Hypertension Guidelines. Como sabéis, os vamos a contar las nuevas guías de hipertensión arterial pulmonar que se han publicado recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología. Este es un directo online que organiza la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC y patrocina Janssen. Podéis hacer preguntas, podéis comunicaros con los ponentes a través del mismo formulario en la página en la que estáis o a través de Twitter utilizando el hashtag PAHGuidelines. Al terminar la sesión podéis acceder a un formulario, ya que esta actividad está acreditada por la Comisión de Acreditación de la SEC con un crédito. Podéis acceder al formulario, que va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Y esta sesión se va a quedar grabada para que la podáis consultar posteriormente. Y dicho esto, os presento a mis compañeros. Tenemos el honor de contar con la doctora Pilar Escribano Subías, que es la mayor representante de hipertensión pulmonar en nuestro país y autora de estas guías. Como sabéis, ella trabaja en la Unidad de Referencia Nacional del Hospital 12 de Octubre. Además, también contamos con el doctor Alejandro Recio Mayoral, que es cardiólogo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y, como sabéis, es el nuevo presidente electo de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar. Damos paso a Pilar, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, yo lo que quería comentar era un poco el espíritu de estas guías. Yo creo que en estas guías lo que se ha intentado es hacer unas guías en las que se afronte la situación tan heterogénea que tiene la hipertensión pulmonar a día de hoy. La realidad de los pacientes es múltiple, ya no es un único tipo de hipertensión arterial pulmonar. Hemos pasado de una enfermedad rara a una situación en la que se engloba el 1% de la población mundial. Quiero decir que ya no es tan raro como parecía. Y se intentan dar determinadas directrices para saber manejar estas situaciones en las que realmente el peso de la evidencia pues es todavía escaso. Hemos tenido además la oportunidad de incorporar a las guías la visión de los pacientes, lo cual ha sido tremendamente útil. Sabemos por experiencia, todos los que nos dedicamos a la cardiología clínica, que muchas veces los pacientes tienen una percepción completamente diferente a los médicos, y creo que eso es indudablemente un elemento que ha enriquecido también las guías. Y como siempre que hablamos de una enfermedad rara, pues se ha guardado un trocito para hablar de la organización asistencial, que también es un aspecto clave en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Muy bien, pues Pilar, ya han pasado 7 años desde las últimas guías, y quizá uno de los aspectos más novedosos de estas guías ha sido la definición. Ya vimos algo en el 6º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar. Se han cambiado los puntos de corte de hipertensión pulmonar, se ha añadido lo que sería la hipertensión pulmonar con el ejercicio. Hablando de estos puntos de corte, que hemos visto que baja la presión media, pero la resistencia, pero ¿por qué se mantiene la PCP sin cambios? Pues es algo que mucha duda, si el límite normal en teoría es 12. Bueno, pues en gran parte una de las cosas más importantes en medicina es la coherencia. Y las guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada establecen la presencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección a partir de 15. Ese es un dato importante. Y otro dato importante es que todos los ensayos clínicos que se han hecho en el ámbito de la hipertensión pulmonar han sido hasta 15. Hay un montón de pacientes incluidos en ensayos clínicos que han demostrado eficacia con la PCP en 14, en 13, y porque además todos sabemos que uno de los problemas de la PCP es su correcta determinación. Con lo cual, en práctica clínica tampoco nos podemos poner tan sumamente estrictos junto con el 12, porque sabemos que hay veces que en lugar de 12 es 13 o es 14 por esa variabilidad que tenemos al medir la presión capilar pulmonar. Pero fundamentalmente es porque está establecido que la PCP mayor de 15 es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y hay que ser coherentes. Efectivamente. Otra cosa que es interesante en las guías es la propuesta nueva que hay del diagnóstico. Se le da, quizás te diría que se le da más importancia al diagnóstico de la propia hipertensión pulmonar más que a la etiología de la que vamos a hablar. Y en se ha simplificado, tenemos tres pasos: sospecha clínica, detección de ecocardiográfica y el cateterismo. ¿Cree que este esquema puede hacer más fácil o más precoz ese diagnóstico de hipertensión pulmonar? Bueno, yo creo que ese es el objetivo fundamental. O sea, uno de los problemas que tenemos en la hipertensión pulmonar es que el diagnóstico precoz nos queda para septiembre desde hace 20 años. No hemos conseguido mejorar el diagnóstico precoz.
los pacientes siguen estando diagnosticados en clase avanzada. Y luego también porque hemos cambiado el fenotipo del paciente con hipertensión pulmonar en unos países europeos más que en otros. Por tanto, ya tenemos que quitarnos de la cabeza la mujer joven, sin comorbilidades, menor de 40 años, como prototipo de hipertensión arterial pulmonar. Eso ya no es así. Tenemos pacientes con comorbilidad cardíaca, con comorbilidad cardiorrespiratoria, y en esos pacientes también hay que pensar en la posibilidad de hipertensión pulmonar. Y en ese ámbito, el papel del nuevo concepto de estudio de la disnea no explicada es absolutamente fundamental, y es en gran medida lo que se ha intentado potenciar en el algoritmo diagnóstico, porque una vez que yo ya tengo que mi paciente tiene hipertensión pulmonar, discriminar exactamente el tipo de hipertensión pulmonar es más sencillo, pero captar a todos esos pacientes en los que probablemente están en la comunidad general y no se les está captando porque no se ha pensado en la hipertensión pulmonar como origen de la disnea no explicada, pues es el problema. Pero en ese sentido, en las guías dan entonces un papel bastante importante a los GP, a los médicos de familia, en todo este proceso de diagnóstico de la disnea. Porque realmente la disnea, viniendo del mundo de la insuficiencia cardíaca, sabes que es un problema muy serio, pero para la hipertensión pulmonar es el síntoma cardinal. Entonces, realmente hay veces que, sobre todo en población más añosa, 60 y tantos años, 70 años, después de una embolia de pulmón, nadie le da demasiada importancia a la disnea. Pero es que detrás de un síntoma aparentemente no muy específico, no muy grave, se puede encerrar una enfermedad potencialmente mortal y en muchas ocasiones curable. Por tanto, creo que es hacer ese esfuerzo de que la disnea no explicada es un problema médico serio, que puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser por patología respiratoria, por eso se insiste en esa comunicación rápida entre cardiólogos y neumólogos, pero hay que ponerlo sobre la mesa, como también se insiste en el mismo algoritmo diagnóstico sobre la derivación rápida a un centro de hipertensión pulmonar si se ven síntomas graves como mucha progresión, signos de insuficiencia cardíaca, datos de alarma, que hay veces que se presentan en este paciente que no está diagnosticado. Vale, vamos a seguir con el bloque de diagnóstico. Voy a añadir algún dato que tenía que haber añadido al principio, pero más vale tarde que nunca. Vamos a repartir la sesión en 3 bloques: diagnóstico, evaluación del riesgo y pronóstico y tratamiento. Dado que hay novedades en las guías, vamos a ir interrogando a la autora, a la doctora Pilar Escribano, sobre las dudas que tenemos. Espero que coincidan con las dudas que tenéis vosotros en casa. Si no, sois muy bienvenidos a hacer preguntas, y las preguntas que estamos haciendo el doctor Recio y yo son preguntas en ese orden: bloque de diagnóstico, bloque de riesgo y pronóstico, bloque de tratamiento, sobre dudas o cosas que nos gustaría saber más, y aprovechando que tenemos a la doctora Escribano, pues lo vamos a preguntar. Hemos hablado un poco de la definición, ¿verdad?, de la importancia de la detección precoz de la disnea, y ahora yo también quería preguntar que cuando sospechas hipertensión pulmonar en un paciente, ese paciente que ha detectado el médico de familia, tiene disnea no explicada, lo ha mandado al cardiólogo o al neumólogo y ya parece que es hipertensión pulmonar, ahora que ya tenemos la definición al esfuerzo, ¿en qué criterios os basáis para hacer cateterismo de esfuerzo en un paciente que en reposo todo es normal? Bueno, pues en gran medida volvemos otra vez a la epígrafe inicial. Un paciente con disnea no explicada, en la que he descartado otras causas que evidentemente tiene que tener factores de riesgo para hipertensión pulmonar, para ir a un estudio hemodinámico de ejercicio, ¿no? Y probablemente el paso previo a llegar al estudio hemodinámico de ejercicio sea la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, en la que lo que yo voy a buscar son datos de vasculopatía pulmonar incipiente, y aunque sé que no es una precisión increíble, es sensible pero poco específico, sí que me permite seleccionar pacientes en los que realizar un cateterismo cardíaco de ejercicio. A día de hoy podríamos decir que está pensado, luego ya veremos dónde terminamos, pero a día de hoy podemos decir que está pensado para 3 situaciones clínicas. Una son los portadores de mutaciones genéticas patogénicas, pero sin hipertensión pulmonar desarrollada. El otro es la esclerodermia, que es la pesadilla de todo el mundo. Y el tercero es la enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo con síntomas tras la embolia de pulmón. Probablemente sean los 3 ámbitos en los que todo esto se vaya a desarrollar con más rapidez. Claro, porque parece que no es muy ético hacer cateterismo de esfuerzo a cualquier persona que venga y nos cuente que se fatiga, ¿no? Hay que hacer una prueba no invasiva. Sobre todo no es que no sea muy ético, es que no es operativo. O sea, hay que partir... Es imposible. Es imposible. O sea, yo creo que siempre que hablamos en medicina tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Tenemos que promover cosas que sean seguras para el paciente y que sean sostenibles para el sistema. Hacer cateterismo de derecho de ejercicio a todo el mundo no es sostenible para el sistema. Claro, pero sí al que demuestra o indica que tiene enfermedad vascular pulmonar en la ergospirometría, ¿verdad? Esa sería. Y en este sentido, en tu hospital, en el 12 de octubre, como centro de referencia, en el algoritmo diagnóstico, ¿hacéis siempre ergospirometría?
No, nosotros hacemos ergospirometría cuando tenemos o bien dudas diagnósticas. La ergospirometría, no hay que olvidar que también aporta datos para el diagnóstico diferencial entre la hipertensión pulmonar asociada a patología respiratoria o la hipertensión arterial pulmonar, y entre la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca. Entonces, la ergospirometría también juega su papel y te puede ayudar en el diagnóstico. Y luego, fundamentalmente, nosotros a día de hoy lo estamos haciendo sobre todo en la enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar en reposo, para ver si esos síntomas encajan más en la vasculopatía pulmonar o en cualquier otra cosa, desacondicionamiento físico, cualquier otra cosa que pueda tener al paciente, pero no de forma sistemática. Muy bien, muchas gracias. En esto quería, como comentario, Pilar, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que en la guía se enfatiza mucho, hemos hablado del cateterismo derecho, de la importancia de hacer un cateterismo derecho de manera correcta, en el sentido de lo frustrante que es para un paciente ir a hacerse un cateterismo derecho que esté incompleto y se lo tenga que repetir. Entonces yo creo que es un punto que enfatizan porque te da hasta un listado de qué tiene que tener ese cateterismo derecho, ¿verdad? Claro, es un tema absolutamente importante, y más cuando estamos manejando pacientes con comorbilidades, en que realizar el cateterismo cardíaco derecho como debe de ser es absolutamente fundamental, teniendo en cuenta el estado de volemia del paciente. Intentemos no hacer cateterismos cardíacos derechos después de un tratamiento diurético intensivo, porque podemos transformar en hipertensión pulmonar precapilar pacientes que tienen una hipertensión pulmonar poscapilar. Entonces, es importante que antes de hacer el cateterismo cardíaco derecho yo tenga en la cabeza qué tipo de paciente estoy hablando y lo hable con mis compañeros de hemodinámica. Y de hecho, en un paciente que tiene un fenotipo marcado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que al final le he hecho el cateterismo porque ha ingresado muchas veces, porque ya estamos en ese punto en que el ventrículo derecho está muy tocado y tal, y yo quiera estar segura, tengo que comentarlo con mis compañeros, porque si ha tenido un tratamiento diurético intensivo sería recomendable hacer un test de provocación. Práctica clínica, sobrecarga de volumen, si me quiero poner americano, pues un cateterismo de ejercicio, pero eso ya es más complicado. Muy bien. De la misma manera, en la guía también se enfatiza mucho en buscar los datos, tanto en la TAC como en la ecocardiografía, de posible hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en pacientes que ingresan por un evento agudo, un nuevo embolismo pulmonar. Que imagino que esto, junto con el seguimiento sistemático de los pacientes o estableciendo cómo seguir a estos pacientes, ¿puede ayudarnos a quitarnos ese infradiagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Yo creo que sí, porque lo que se está viendo es, conforme se van haciendo series en las que se revisa en profundidad se busca los datos de tromboembólica crónica en el TAC del diagnóstico, es más frecuente de lo que nosotros nos imaginábamos, y de hecho nosotros los hemos visto en la práctica clínica, pacientes que nos derivan para valorar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y que cuando nos traen todos los TACs que tiene el paciente grabados en un CD, dices, Ana, pero si ya la tenía aquí. O sea, que me refiero que eso sí que indudablemente va a ser un aspecto importante. Y luego el otro aspecto que yo creo que es fundamental es en el seguimiento de la embolia de pulmón, en prestar atención a la disnea del paciente que persiste con disnea después de una embolia de pulmón, y no dejarlo como que, bueno, pues este señor, porque este era mayor, es que no sé qué, sino intentar buscar cuál es la causa, que evidentemente es un reto diagnóstico, pero que en los estudios se ha visto que es mucho más frecuente de lo que creíamos. Uh-huh. En ese mismo contexto, en el contexto de alguien que ha tenido trombosis, que ha tenido tromboembolismos pulmonares, tiene todavía defectos de perfusión, pero en reposo no hay hipertensión pulmonar, en ese contexto donde buscando la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica haces ergoespirometría, ¿piensas que deberíamos dar más valor nosotros como cardiólogos al grosor de la pared libre del ventrículo derecho? Porque a mí me parece muy importante para indicarnos si ese ventrículo derecho en algún momento tiene exceso de poscarga, y sin embargo no, en esas fotos tan bonitas que nos habéis puesto en las guías del eco, no viene el grosor de la pared libre. Bueno, pues porque el grosor de la pared libre lamentablemente tiene una variabilidad que es bastante manifiesta, con lo cual establecer un punto de corte fiable es complicado, y porque después en los pacientes que solo tienen hipertensión pulmonar al esfuerzo no es lo mismo que en los que tienen hipertensión pulmonar en reposo, salvo en algunos pacientes en los que la hipertensión pulmonar al esfuerzo es absolutamente una locura, en las que hay, incluso en reposo, hay remodelado patológico del ventrículo derecho, pero eso es poco frecuente. Eso es poco frecuente. Habitualmente, en el que solo tiene hipertensión pulmonar en el ejercicio, no suele tener cambios muy significativos en el eco en reposo, o ninguno. Uh-huh. Vale, muy bien. ¿Tenemos preguntas? Sí, mira, tenemos una pregunta que yo creo que ya la hemos contestado. Nos hablan sobre el trabajo, un compañero que trabaja en un hospital rural de atención primaria, que dice que si las guías sirven si le sirven las guías. Yo creo que ya lo has contestado, ¿no? Sí,
yo creo que precisamente una de las cosas que se intentan es también transmitir al médico de cabecera la necesidad o el médico de familia, perdón, la necesidad de involucrarse en el paciente con disnea de causa no explicada. Que no lo deje ahí, sino que si realmente el paciente tiene una disnea de causa no explicada, la mande al especialista para que se valore. Y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido embolias de pulmón clínicas o trombosis venosas profundas de repetición y tal, que realmente pues, son una bolsa de pacientes en las que nosotros seguimos viendo en práctica clínica periodos de latencia de 10 años, desde que tuvo la embolia de pulmón hasta que le hemos diagnosticado la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en una fase avanzada. Probablemente es un paciente que ha rodado por el sistema sanitario aquí, allá, y no se le ha prestado la atención suficiente, pues porque a lo mejor tiene 70 años, está un poco gordo, fuma, en fin. Antes de terminar ya este bloque, una pequeña autocrítica que creo que debemos hacernos los cardiólogos. Se da un peso total a la ecocardiografía como el segundo paso, ¿no? Es el que nos va a decir tienes o no tienes. ¿Cree que debería haber un poquito más de esfuerzo por parte de los cardiólogos en general, la unidad de imagen, en concienciar que el ventrículo derecho existe y la hipertensión pulmonar también? Indudablemente. Yo creo que si queremos hacer diagnóstico precoz de la enfermedad y sobre todo queremos diagnosticarla, aunque no sea precoz, tenemos que prestar atención al ventrículo derecho y al hacer los ecos de una manera completa. Por eso en las guías se ha hecho el esfuerzo de hacer dibujitos, como muy bien decía la doctora Lázaro, para que sepamos todo lo que debemos de hacer. O sea, no vale hacer un eco de plano transversal, plano apical y ya está, porque entonces no voy a ver más que cuando el señor tiene una hipertensión arterial pulmonar severa. Los datos iniciales son datos sutiles y los voy a saber ver si yo hago un eco reglado, y porque además el eco es otra de las herramientas fundamentales para hacer el diagnóstico diferencial entre la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar asociada a la patología cardíaca, al grupo 2, ¿no? Entonces, el ecocardiografista, lamentablemente, tiene que perder tiempo cuando reciba una petición de paciente en el que se sospecha hipertensión pulmonar. Pues con esta pregunta entramos de lleno en el bloque de evaluación. ¿Me dejas hacer una pregunta más de diagnóstico? Hablando de la importancia de los médicos de familia, que tienen mucha importancia en valorar la disnea, una herramienta que ellos sí tienen disponible es el electrocardiograma. El electrocardiograma, antiguamente decíamos siempre que puede ser normal hasta fases avanzadas, pero lo cierto es que hay datos de población en niños en China y demás, ¿no?, que haciendo electrocardiogramas a grandes cantidades de personas se encuentra gente con hipertensión pulmonar. ¿Qué opinión te merece a ti este estudio poblacional del electrocardiograma? Bueno, realmente el electrocardiograma puede permitirte el diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero es de una hipertensión pulmonar establecida. Cuando yo hago un cribado en China, donde bueno, pues la medicina está donde está, o en Filipinas, pues obviamente con el electrocardiograma voy a tener muy buenos resultados. En España habría que verlo. De todas maneras, probablemente en el tema del electrocardiograma, lo que vaya teniendo importancia tendremos que verlo, porque es difícil diagnosticar una hipertrofia ventricular derecha incipiente en el electrocardiograma, salvo para cardiólogos entrenados. La mayor parte de la gente no la va a saber distinguir. Vamos a ver cómo interacciona la inteligencia artificial en la interpretación de los electrocardiogramas, sobre todo en pacientes de riesgo, VIH, esclerodermias, cirróticos. En estos pacientes yo creo que va a ser específicamente donde más juego va a tener la técnica del electrocardiograma apoyado en inteligencia artificial, para que no nos tengan a todos leyendo electrocardiogramas, por favor. Vale, sí, la inteligencia artificial es un punto, que no sean cardiólogos leyendo electrocardiogramas. Que tengamos que estar leyendo todos los electrocardiogramas de todos los cirróticos del país. No, eso no interesa. Bueno, pues para estar en tiempo vamos a entrar en el siguiente bloque de evaluación de riesgo y pronóstico. Y bueno, va enlazado con la pregunta que te había hecho antes de la ecocardiografía. La evaluación inicial del riesgo, ahora en el modelo de 3 estratos, el famoso semáforo, entra con fuerza la evaluación de la función del ventrículo derecho, tanto por eco como por resonancia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y cómo conseguiríamos, lo que te he dicho antes, nos has explicado, cómo conseguimos convencer a los compañeros de la importancia de ese ventrículo derecho? Bueno, el convencerse de la importancia del ventrículo derecho es una cuestión de que los que nos dedicamos más a la hipertensión arterial pulmonar expliquemos una y otra vez lo que implica un remodelado favorable, porque yo creo que estamos viviendo ahora un momento de la hipertensión arterial pulmonar que es muy diferente al que teníamos hace 10 años.
Ahora, con la combinación terapéutica, somos capaces de conseguir unos remodelados espectaculares del ventrículo derecho, con lo cual ese tiene que ser uno de nuestros objetivos. Pero para poder medir un remodelado espectacular del ventrículo derecho, tenemos que medir el ventrículo derecho, si no es imposible. Con lo cual hay que empezar las cosas por el principio. La resonancia está en las guías, porque evidentemente es el patrón oro para la valoración de la función del ventrículo derecho, pero tiene el inconveniente del tiempo, dinero, disponibilidad, ¿no? Creo que entre todos tenemos la obligación también de crear una evidencia más sólida y de más puntos de corto y más elementos que enriquezcan la valoración del ventrículo derecho y que realmente tengan un peso suficiente de evidencia para poder formar parte de la estratificación pronóstica. Y en ese sentido, con la fuerza que está entrando nuevas técnicas como el 3D del ventrículo derecho, ¿tú crees que eso puede facilitar y mucho a los cardiólogos conseguir esa información adicional? Bueno, vamos a ver a qué queda, ¿no? Porque ahí hay partidarios de todo. Hay gente que está encantada con el 3D y hay gente que cuando hace correlación con la resonancia no le parece tan maravillosa. Yo creo que todas las técnicas nuevas son algo que hay que ver y ver lo que dan de sí. Pero lo que es importante para mí es que nos centremos en que la valoración de la imagen del ventrículo derecho es un elemento pronóstico importante. Eso yo creo que es probablemente la clave. Que lo quieres hacer con resonancia, pero ten en cuenta que entonces le tendrás que seguir con resonancia. Porque claro, no vale medir una cosa con resonancia y luego ya le hago eco, porque ahí te pierdes. Entonces, si tú lo que quieres ver son los cambios evolutivos del ventrículo derecho, piensa cuál va a ser la técnica de imagen que elijas. La resonancia indudablemente te va a ayudar también al diagnóstico, que no se te cuele por ahí una cardiopatía congénita o casos dudosos con cardiopatía izquierda. Muy bien. Pues siguiendo con la valoración del riesgo y la estratificación pronóstica, damos mucha importancia al ventrículo derecho porque la tiene, es el marcador pronóstico, la resonancia, el eco, pero yo sigo echando de menos las pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria, en concreto la DLCO, la difusión de monóxido de carbono, nos ayuda a sospechar el diagnóstico en grupos de riesgo como la esclerodermia, nos apoya una sospecha diagnóstica de enfermedad veno-oclusiva pulmonar y quizá deberíamos tenerla en cuenta en la estratificación del riesgo. ¿Los compañeros neumólogos no pidieron que se incluyera, igual que se ha incluido la resonancia? Pues no, fundamentalmente, y déjame que me explique, cuando yo incluyo, por ejemplo, en la forma de valoración americana, en la que se incluyen factores modificables y factores no modificables, cuando tú aplicas el REVEAL completo está la DLCO. Pero la idea europea es que en la estratificación pronóstica están solo incluidos los factores modificables, es decir, en los que yo puedo actuar. Yo puedo hacer algo que modifica el perfil de riesgo. A día de hoy no puedo hacer nada que mejore la DLCO. Y ese es un dato que tenemos que tener bien clavado, porque si yo tengo un paciente con una esclerodermia, que yo lo tengo tratado y no sé qué, con una DLCO del 30%, y tiene al final con el tratamiento una resistencia vasculares pulmonares de 3, pues es que por mucho tratamiento que yo le ponga para la hipertensión pulmonar ya no voy a conseguir nada mejorar porque la DLCO no mejora. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que es un factor pronóstico absolutamente fundamental, pero es un factor pronóstico como ser varón y tener insuficiencia renal. Influyen en tu pronóstico, en tu supervivencia a largo plazo, pero no te lo voy a poder modificar. Claro, que por ahí va mi siguiente pregunta, si se había valorado meter otros factores pronósticos no modificables como la edad, el sexo, las comorbilidades, pero ya me has respondido. Pero una cosa es que no lo metas en la estratificación pronóstica, que se ha intentado sobre todo que brille la simplicidad, pero es algo que como médicos tenemos que integrar. O sea, tú la primera vez que ves a un paciente ya tienes que tener tu esquema mental de qué es lo que le vas a pedir a ese paciente. Yo no le voy a pedir lo mismo a una señora de 75 años con esclerodermia que a una paciente de 30 años con PR2. Mis objetivos van a ser distintos y yo solo tengo que tener claro, el ser hereditario es teóricamente un marcador de más severidad hemodinámica, de no sé qué, pero luego resulta que como no tienen comorbilidades, pues viven más que las señoras de 35 años. Claro. Es así. Entonces todas esas cosas yo las tengo que integrar para poder hacer una adecuada estratificación pronóstica, pero no es modificable. Efectivamente. Muy bien. Las guías enfatizan mucho la primera visita de seguimiento. Nos dicen que debe ser idealmente a los 3 meses de iniciado ese tratamiento. Y se impone, sin embargo, una nueva estratificación de cuatro estratos. Esta nueva estratificación, bastante más simple que la que teníamos, puede ser más eficaz para redefinir la terapia que tenemos que poner a nuestro paciente, y esa necesidad de intermedio alto riesgo
puede ser que tengamos que poner al paciente ya el tratamiento parenteral con análogo de la prostacyclina? A ver, yo creo que en esa situación hay dos cuestiones distintas. La primera, lo que tú has dicho, la primera visita después de iniciar el tratamiento es fundamental, porque hay un factor pronóstico que no podemos ponerlo en los cuadros, que está puesto en velocidad de progresión, ¿no? Pero también sería respuesta a tratamiento. Todos tenemos la experiencia de que hay pacientes que les pones doble terapia con PD5 y antagonistas de los receptores de la endotelina y les ha curado, aparentemente. Claro, luego ya vendrá el tiempo y ya nos demostrará que no. Pero de entrada están estupendos. Y hay pacientes que hacen lo mismo y no. Entonces, la respuesta a día de hoy individual al tratamiento es impredecible. Por eso es tan importante el hacer la evaluación a los 3 o 4 meses. Respecto a por qué se han hecho los 4 estratos, es porque, siendo objetivos, la forma en que los médicos seguimos a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar es bastante deficitaria. Es decir, ojalá les hiciéramos 6 minutos ProBNP, o sea, ojalá, y clase funcional, ojalá. Porque no lo hacemos. Entonces, es una forma de decir, bueno, mire, ya sé que no tiene acceso al eco porque hay mucha lista de espera. Ya sé porque no puede hacer resonancia porque en su hospital no hay. Ya sé, bueno, vale, muy bien, vámonos a lo esencial. Pero entonces sí que vamos a hacer un esfuerzo en dividir el riesgo intermedio, porque el riesgo intermedio de los 3 estratos iniciales es el 70% de la población. Entonces, con esta manera de dividir, que de gran manera el ProBNP lo que te está marcando es la disfunción del ventrículo derecho. No lo estás viendo en el eco, pero lo estás viendo en el ProBNP, que es una manera de mover las cosas. Y luego, una de las cosas también muy importantes es que veis cómo se han incrementado la posibilidad de mortalidad. La primera vez, en el año 2015, nos quedamos cortos con la estimación de mortalidad, sí. Y ahora pues ha incrementado claramente la estimación de mortalidad. Y lo que se intenta mandar es el mensaje que el riesgo intermedio alto es alto riesgo. De hecho, cuando tú haces un análisis de en qué situación de riesgo mueren los pacientes, la mayoría mueren en intermedio alto. Uh-huh. Entonces, el intermedio alto te tiene que quemar en las manos. Entonces tenemos una apuesta de mínimos, ¿no? Exacto, es una apuesta de mínimos. Para intentar seguir de manera adecuada a nuestros pacientes. Eso, ¿no? Es, y desde luego, si tú tienes capacidad de sumar a esto un eco, un cateterismo, pues bienvenido sea, porque te puede ayudar mucho a decidir, sobre todo, en el paciente joven sin comorbilidad. Joven me refiero a menos de 65 años, el que no tiene comorbilidad, el típico de antes, pues ahí probablemente el hacer una valoración más global te puede ayudar más. Muy bien. Sí, pues gracias por aclarar eso, porque una duda que yo tenía es con lo difícil que ha sido estos años de atrás, ese cajón desastre que teníamos del riesgo intermedio, que como tú bien dices, ahí estaba incluido el 70% de la población y había unos que iban fenomenal, casi como riesgo bajo, y otros iban catastróficamente mal y ya por fin se ha decidido considerarlos en el mismo saco con riesgo alto. Y me llamaba la atención que con lo estrictos que somos en la definición de los perfiles de riesgo, justo para distinguir lo más difícil, era el de 4 estratos es más sencilla, es más burda, ¿no? Pero bueno, supongo que es como la primera clasificación, ¿verdad?, para ponernos en alerta y seguir haciendo pruebas, sobre todo en los que creamos que es intermedio alto. Claro, yo creo que hay una llamada a continuar el trabajo en la estratificación pronóstica y aquí hay una llamada a cardiología. Tenemos que ser capaces de prestar datos más robustos en el seguimiento, porque tenemos más datos al diagnóstico de la enfermedad que menos datos cuando ya no son naïf o ya no son pacientes recién diagnosticados. Entonces yo creo que también es un trabajo que tenemos en nuestro tejado, generar la evidencia para poder incluir en el seguimiento del paciente los datos del ventrículo derecho de una manera más contundente, por decirlo de alguna forma. Bien. Y siguiendo con este bloque, ¿por qué crees que no se ha considerado la evolución de los parámetros del ventrículo derecho como marcador pronóstico en el seguimiento? No hay evidencia sola, pero como recomendación de expertos por lo menos, o quizá por la dificultad que nos me ha comentado de que todos los pacientes sean accesibles a la prueba. Claro, yo creo que lo que se ha intentado es, dada la situación actual, hacer una política de mínimos. Vamos a ir a lo básico, porque si no tenemos lo básico va a ser un poco difícil que hagamos florituras. Y sí que se insiste una y otra vez en que esto es un trabajo dinámico. Quiero decir que si más adelante tenemos datos en los que, por ejemplo, para un paciente sin comorbilidades el ecocardiograma es fundamental y tenemos unos puntos de corte y no sé qué, pues maravilloso. O la hemodinámica en determinadas circunstancias. O sea, yo creo que esto es lo mínimo. Pero lo mínimo, por Dios, hágalo usted. Muy bien.
Ya, eso lo habéis observado también en el registro y demás, ¿verdad? Pero no sí. solo en español. Debo de decir, y hay que romper una lanza, de que los médicos españoles somos igual que los demás. Porque hay veces que tenemos la tendencia a pensar que nosotros lo hacemos peor. No, señor, lo hacemos igual. Vale. Bueno, regular, pero igual de regular que los demás. O sea, ese es el tema de que muchas veces, y sobre todo con esa idea que se nos ha quedado a todos de la doble combinación, que ya creemos que hemos hecho todos nuestros deberes, pues la gente pone el doble tratamiento de entrada y ya cree que ya está, ya no hace falta más. Pero eso no es verdad. Entonces, por eso es insistir en la llamada de la valoración pronóstica periódica y por lo menos ir a lo básico. Y si en lo básico a ti te quedan dudas, te genera disconfort, recurre a otras pruebas que te ayuden a perfilar. Claro, y en esa tabla de 4 estratos que tenemos ahora, que es muy básica, ¿piensas que podría ser buena idea añadir algo que también es fácil, como la respuesta al tratamiento? Sería, dentro de que no es tan complicado como hacer siempre un cateterismo o un eco si hay lista de espera. Pero la respuesta al tratamiento va a ser la modificación de la estratificación pronóstica. La tienes en la propia situación. Tu objetivo es el bajo riesgo. ¿Has conseguido bajo riesgo o no? Esa es la respuesta. O sea, si tú te quedas estabas en riesgo intermedio y te quedas en riesgo intermedio, pues tu respuesta ha sido regular. Si estabas en riesgo intermedio y te has ido al riesgo alto, pues tu respuesta ha sido nula. Más vale que corras. Porque en contra de lo que la gente cree, a día de hoy seguimos viendo pacientes que progresan después de iniciar doble terapia oral, que no es suficiente, que hay que ir a la prostaciclina, sobre todo si nos ha temblado el pulso en poner prostaciclina de entrada. Porque hay veces que entre el paciente que no quiere y a ti que te da un poquito de cosa, pues le acabas dando la razón al paciente y no la pones. Pues esos pacientes muchas veces cuando tú los revalúes van a estar todavía peor. Entonces es importante mandar un mensaje simple de estratificación pronóstica. Claro, podríamos quizá acostumbrarnos a mínimo a hacer como la calculadora de riesgo, ¿verdad? Con esta nueva valoración tan sencilla en 4 estratos, igual que todo el mundo calcula el CHAS-VAS en la consulta. Pues ese es algo un poco lo que se intenta. O sea, eso que has dicho tú, eso es lo que se intenta. Que hacerlo sencillo, porque con la otra, todo el mundo decía, es que yo ya no sé, no puedo. Pues 2 horas. Tampoco era para tanto, pero bueno, 2 horas. Vale, pues ahora te lo vamos a poner fácil. Y probablemente pues en un futuro saldrán herramientas seguro en internet que harás así, como con el reveal, ¿no? Que haces ahí y lo punde y te sale. Pues probablemente veremos ese escenario a no mucho tardar. Claro, eso podría ser buena idea para que... Hay gente que va bien, le pones doble terapia y efectivamente va bien, pero hay otros que se tuercen y es una pena cuando llegamos tarde, cuando te lo mandamos tarde, cuando ya no hay nada que hacer porque se ha pasado meses. Y luego porque si nosotros queremos realmente diagnosticar el riesgo intermedio-bajo, es que tenemos que ponerle las pilas. El riesgo intermedio-bajo pasa por bajo riesgo con mucha facilidad, ¿eh? Efectivamente. Con mucha facilidad. Entonces tenemos unas opciones terapéuticas para el riesgo intermedio-bajo, pero primero tenemos que saber a quién. Porque si no, esas opciones terapéuticas las perdemos y ese enlentecimiento del progreso de la enfermedad es una opción que pierde el paciente. Por tanto, tenemos que ser sistemáticos porque si medimos bien, podremos utilizar todas las opciones terapéuticas que están disponibles. Claro, o sea que la primera alerta es distinguir el intermedio alto para tratarlo como alto, para que no se nos mueran los pacientes antes de tiempo, sobre todo si son rescatables. Y la segunda alerta sería distinguir entre el bajo y el intermedio bajo, que es porque muy en el intermedio relevante. Bajo tenemos nuevas opciones terapéuticas que ya están incluidas en el están algoritmo. indicadas en cómo se deben de utilizar. Eso es. Y ya con esto yo creo que pasamos al bloque de tratamiento, ¿o quieres preguntar algo más? Una sola pregunta. Vale. Los 4 estratos, como has dicho, está muy orientado a mínimos, sobre todo para pacientes jóvenes con hipertensión arterial pulmonar. Pero estos pacientes jóvenes, con los tratamientos se vuelven pacientes mayores, aparecen comorbilidades. La guía no se incluye dentro de estos estratos. ¿Qué papel pueden tener estas nuevas comorbilidades? Bueno, de hecho, ¿qué opinas? Los 4 estratos están basados en pacientes con mucha comorbilidad, ¿eh? Sí. Es justo al revés, porque los 4 estratos surgen del análisis del registro Compera, que son los reyes de la comorbilidad. O sea, cuando tú ves en el registro Compera, te dividen los pacientes que nosotros llamamos clásicos son un 20%. Todos los demás, que si perfil cardiovascular, que si la no sé qué otra cosa. O sea, son pacientes con mucha comorbilidad. A mí más me preocupa en estos 4 estratos el paciente sin comorbilidad. Porque el paciente joven, si tú no haces imagen y no sé qué, y le estás dando un tanto de diurético, te puede estar ocultando un control deficiente de la enfermedad porque no he sido riguroso en valorarlo. Igual que en la insuficiencia cardíaca, el paciente con dilatada que te da problemas, ¿cuál es? El joven.
El que tiene 60 años, pues cuando se cansa es que está fatídico y es muy fácil. Pero el joven enmascara, no porque él quiera, sino porque tiene mucha reserva. Sí, exacto. Entonces, es precisamente en ese paciente joven en el que probablemente el 4 estrato se nos queda corto y tengamos que recurrir de una manera insistente a buscar otras pruebas. Pues tienes razón, eso no se me quería puntualizar lo que dice Pilar, que es verdad, para los que no tienen comorbilidades, si toman un poquito de diurético, el NT-proBNP no sube, el test de 6 minutos en gente joven ya sabemos que no nos sirve para discriminar su verdadera capacidad funcional, la clase funcional es algo subjetivo, que también un paciente joven lo percibe de otra manera y se nos pueden estar colando como supuesto riesgo bajo pacientes que no lo son. Pues gracias por apuntarlo para tenerlo en cuenta. Y ya vamos a pasar al último bloque, que es el bloque de tratamiento. Y aprovechando que estamos hablando de riesgo intermedio, bajo y alto, en el riesgo intermedio bajo, que se nos proponen 2 posibilidades de tratamiento. Una, a la doble terapia oral con IPD5 y vía de la endotelina, añadir selexipag, agonista de los receptores IP de la prostaciclina. Y otra, cambiar el IPD5 por riociguat. Nos lo ponen en el algoritmo al mismo nivel, no sé si tenemos... Sí, nos lo ponen en el mismo nivel, pero no tienen el mismo grado de evidencia. ¿Qué opinas? ¿Usas uno? ¿Usas otro? ¿Los dos? ¿Porque no son excluyentes? Bueno, volvemos otra vez a lo de la viabilidad del sistema, ¿no? Usar los dos en la farmacia de mi hospital te van a echar una bronca bastante singular. Pero, en principio, el nivel de evidencia que sustenta la utilización de selexipag es claramente mayor que la que sustenta la utilización de riociguat. Con lo cual, en principio, y eso sumado a esta sensación que nosotros tenemos, en gran parte heredada de la insuficiencia cardíaca y del tratamiento de otras enfermedades, de buscar la combinación terapéutica, parece que es más lógico no exprimir hasta el final la vía del óxido nítrico si yo puedo recurrir a una vía terapéutica distinta, como la vía de las prostaciclinas, que no nos debemos de olvidar que es la vía más potente que tenemos y que seguimos teniendo a día de hoy a espera de otras cosas que puedan llegar, ¿no? Entonces, están al mismo nivel, pero el grado de recomendación es distinto, precisamente por eso. Probablemente el riociguat, su mayor papel es en pacientes intolerantes o en algunos pacientes a los que, pues por edad, por comorbilidad o por intolerancia, sea imposible utilizar selexipag en ellos, ¿no? Pero yo creo que en principio la evidencia cae más en la banda del selexipag que del riociguat, pero el riociguat, la grandeza de tener distintas opciones terapéuticas es que yo puedo individualizar el tratamiento y para algunos pacientes puede ser tremendamente útil. Esto, perdona, estoy de acuerdo con lo que has comentado, esto se parece mucho más ya a los tratamientos de insuficiencia cardíaca, donde te vas moviendo rápidamente, vas escalando rápidamente si ves que tu paciente no tiene una mejoría, exacto, aunque sea una mejoría ligera, y eso de ponerlo en el bajo intermedio me parece muy acertado ya empezar a escalar en estos pacientes. Eso es. Y en la decisión de tratar a los pacientes con hipertensión pulmonar juega un papel muy importante la asistencia a comorbilidades, eso lo hemos estado comentando. Pero cuando hablamos de comorbilidades, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, siendo muy práctico, Pilar. Bueno, en todo paciente con hipertensión pulmonar y que tiene una hipertensión arterial de corta duración, monoterapia, que está bien controlado, diabetes, monoterapia bien controlado, ¿eso es comorbilidad ya? ¿Lo tratamos Eso diferente? Obviamente es comorbilidad porque tiene hipertensión arterial, pero le vamos a aplicar el algoritmo diagnóstico de dale caña al mono que de trapo. O sea, cuando hablamos de pacientes comórbidos, yo creo que los que nos dedicamos a esto sabemos de qué estamos hablando, porque cada vez hay más. Diabético, hipertenso, con no sé qué en la carótida o enfermedad coronaria, a ese paciente que tiene varias cosas, que tiene un poquito de POC también, algo de apnea del sueño, esa especie de cosa que es todo un conjunto, que no podemos decir que tenga una patología respiratoria suficiente para condicionar la hipertensión pulmonar, no podemos clasificarlo como hipertensión pulmonar asociada al grupo 3, ni tampoco no tiene datos de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, porque es precapilar. En esos pacientes hay que andarse con mucho ojo, porque si entramos muy rápidos y con mucha agresividad terapéutica podemos tener una respuesta deleteria. Entonces, en esos pacientes comórbidos, pero en plural, en los que sí que tenemos que tener mucho cuidado. Y luego no es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo ser hipertenso que tener enfermedad coronaria de 3 vasos, por ejemplo, o tener una DLCO de 20 y un poquito de enfisema y haberme fumado la tabacalera, tampoco lo mismo. Entonces yo creo que aquí lamentablemente hay que recurrir un poco al sentido común. ¿A qué llamamos comórbido? Evidentemente a un paciente hipertenso que está tomando 20 miligramos de enalapril y está divino, pues ese señor hay que tratarlo con toda la energía que merece, porque además si es varón va a ir peor, con lo cual hay que tratarlo con toda la energía que merece.
Mira, hay varias preguntas en la audiencia que comentan sobre el tema de los IGSTL2. Tú sabes que ahora se han puesto de moda, realmente con razón. Los estudios son realmente apabullantes, sobre todo de la preservada. Bueno, pues son los primeros fármacos que tenemos en preservada. Entonces nos preguntan mucho sobre, creo que convendrás conmigo, que si como comorbilidad es diabético, habría que ponérselo. Obviamente. Claramente, ¿no? Claramente. Pero lo que preguntan es que si la hipertensión pulmonar lleva copulmonales, que lleva a síndrome cardiorrenal, ¿tendría algún valor ponerlo antes de que desarrolle la comorbilidad? Esa respuesta, pues... La guía te dicen directamente que no, que te dicen no tratar... Claro, porque en principio en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar no se ha visto ningún beneficio. Entonces, el hacer el tratamiento típico de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con hipertensión pulmonar Exacto. No tiene sentido. ¿Qué va a pasar con este fármaco en concreto? Ya veremos. Puede que al final acabemos haciendo algún ensayo clínico específicamente dirigido a eso, porque realmente tiene un mecanismo de acción completamente diferente y puede ser que se acabe testando. También habrá que ver si la compañía farmacéutica está interesada en hacer un estudio para 4 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Claro, esa es otra historia, porque lo vivimos en su época con el sildenafilo, si os acordáis, se estaba usando como uso compasivo durante 3 años antes de que Pfizer decidió hacer un ensayo clínico. O sea, cuando yo tengo un colectivo de pacientes enorme a los que les va fenomenal un fármaco, que me venga uno a contarme no sé qué historia de un grupo de pacientes que mire usted que tal y que cual, pues no te creas tú que es tan fácil. Pero yo creo que sí que dentro de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca ese habría que ponerle un interrogante, realmente no sabemos. En otros lo hemos testado y han ido mal, pero en este no lo sabemos. Sí, sí, eso es muy interesante, nos abre una puerta al futuro, porque hay veces que cuando tienes ya pacientes muy mayores, que sobre todo es más grupo 2, más poscapilar y ya no tienes nada que darle, es un abuelito tal, le das ISGLT2, aprovechando que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y mejoran. Y entonces eso es verdad claro, que no está testado. Formaría parte del armamentario del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Que es cierto que el tener hipertensión pulmonar es un marcador de mal pronóstico, igual que les baje la DLCO a este subgrupo de pacientes, te indica que ese subgrupo de pacientes van a ir peor. Con lo cual, todo lo que tú puedas hacer para optimizar ese tratamiento, bienvenido sea. Muy bien. Y ahora sí que tengo una pregunta de los pacientes comórbidos que nos comentaba Alejandro, los pacientes que tienen de verdad hipertensión arterial pulmonar precapilar, pero con muchas comorbilidades. El algoritmo terapéutico nos dice que empecemos monoterapia. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero te pone igual vía del óxido nítrico o vía de la endotelina. ¿De verdad tú eliges cualquiera de los dos o tienes preferencia por un perfil de fármaco en concreto, por la vía del óxido nítrico, dado que probablemente el antagonista de receptores de la endotelina te produzca más problemas de retención hídrica? En un comórbido, en un paciente comórbido, ¿con cuál empiezas? Bueno, realmente dentro del mundo de la cardiología vamos a tirar más por la vía del óxido nítrico, cuando esta es la comorbilidad. Porque hay estudios clínicos realizados con sildenafilo en que los resultados han sido positivos. Entonces, evidentemente, la tolerancia es mucho mejor, con lo cual, en principio, si nuestra duda es la comorbilidad cardiovascular, pues en principio vamos a tirar por los PD5, porque además los antagonistas de los receptores de la endotelina pues tienen mucha más tendencia a la retención hídrica. Pero eso es el milibrillo, como digo yo. Yo tengo milibrillo y tengo cosas de milibrillo. Pero, bueno, pues estamos esperando un ensayo clínico que está en marcha, patrocinado por investigadores en Alemania, que son muy defensores, como tú sabes, del empleo del óxido nítrico en la comorbilidad cardiovascular, que, bueno, pues están haciendo un ensayo clínico en ese perfil de hipertensión pulmonar del grupo 2 con resistencias vasculares pulmonares claramente altas. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que obtienen y hasta qué punto nos pueden ayudar a manejar estos pacientes, que son un reto en la práctica clínica. Sí, son un reto, son muy frecuentes. Hubo una época que se les daba sildenafilo, luego se empezó a quitar porque no en el SIOVAC no demostró eficacia y hay un poco de lío, ¿no? Hay gente que lo usa, gente que no, porque no hay evidencia. Claro, y si os fijáis en las guías en esta ocasión concluyen que no hay evidencia para decir que no se dé. Claro. Ni para decir que se dé, pero tampoco para que no se dé. Bueno, pero te dicen que si tienes unas resistencias vasculares mayores de 5, a lo mejor te lo podrías plantear con mucha precaución y no sé qué. O sea, yo creo que en esta ocasión se ha intentado ser más realista. O sea, lo fácil es decir, aparta de mí. No te quiero en el paraíso fuera, que no me interesas. Pero en práctica clínica luego pues los médicos tenemos que atender a la situación clínica de los pacientes, con lo cual honestamente no tenemos motivos para demostrar que es deleterio.
que ese sería el motivo, siempre y cuando sea una hipertensión pulmonar con resistencias vasculares pulmonares altas, que sea mixta. Y con un ventrículo derecho que ya ha demostrado remodelado. Pues eso, entonces eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo creo que sí que nos hemos movido en ese sentido y hemos dejado un poco más la puerta abierta. Y de hecho, bueno, pues hay también un estudio en marcha con sotatercept en ese grupo de pacientes. O sea que está claro que nosotros lo seguimos teniendo en la cabeza. Porque como cardiólogos pensamos que ese remodelado vascular pulmonar de la insuficiencia cardíaca cuando es muy, muy marcado, tiene que ser un objetivo terapéutico en sí mismo. ¿Y quiénes son los alemanes que lo van a hacer? Perdón, que esto se sale. Es que a mí me interesa mucho la vía del óxido nítrico en la insuficiencia cardíaca. Pero María... Luego me lo dices. Bueno, seguimos adelante. Las combinaciones MACI, TADA, AMBRI, SENTAN, TADALAFILO están posicionadas las primeras con la máxima nivel de evidencia. ¿Esto nos va a condicionar nuestra práctica clínica? ¿Qué hacemos con nuestros pacientes que ya están con Bosentan y Sildenafil si, según la propia guía, para disminuir el riesgo de evento de morbimortalidad es nivel de evidencia 3? Es decir, esa es la evidencia. Entonces, volvemos otra vez al sentido común. Si yo tengo un paciente que lleva 10 años con Bosentan y Sildenafil y está estupendo, en bajo riesgo y no sé qué, pues yo le dejo con Bosentan y Sildenafil. Lo cierto es que nosotros sí que tenemos una cierta tendencia a cambiar al menos el sildenafil por tadalafil, que te sale el mismo precio, o el Bosentan por la Ambrisentan, que te sale un precio muy parecido, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a elegir combinaciones que además no tengan interacción farmacológica entre sí. Si realmente el paciente está estupendo, y ya sabemos que a veces los efectos adversos son farmacodependientes, no familia dependientes. Entonces un paciente puede estar estupendo con Bosentan, le ponen macitentan y la anemia, la no sé qué, la no sé cuánto, si no había hecho toxicidad hepática en su vida. Entonces, pues mejor déjalo con Bosentan. Pero si no, desde luego en los pacientes que empieces hay que intentar no poner esa combinación. Muy bien. ¿Y crees que hemos comentado antes, con la evidencia que nos está dando las guías ahora para la triple terapia oral, debemos ser mucho más proactivos a la hora de ya podemos ir a la farmacia y decirle, mira, las guías nos dan este respaldo de una manera muy proactiva, ¿no? Claro, siempre y cuando seamos capaces de detectar el riesgo intermedio bajo. Exacto, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, pero yo creo que precisamente ese es el esfuerzo que se ha intentado hacer en el algoritmo terapéutico. Usted diagnostique el riesgo intermedio bajo y verá cómo los fármacos para esta situación funcionan. Porque claro, si nosotros nos empeñamos en utilizar un fármaco que está para una situación de riesgo intermedio bajo en un riesgo intermedio alto, pues entonces es que este fármaco no funciona, no es que este fármaco tú lo estás usando en una situación en la que no está indicado, y es algo que, bueno, pues ya veremos cuando consigamos, porque hay muy poquita evidencia de datos de Selex y PAGE en mundo real, a ver qué es lo que estamos haciendo los médicos en mundo real y cuáles son los resultados que obtenemos. Yo creo que ese es un tema que está un poco pendiente, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y siguiendo con el bloque de tratamiento, ahora que ya por fin tenemos una definición de hipertensión pulmonar al esfuerzo, cuando confirmamos ese diagnóstico, ¿tratamos? ¿No tratamos? Bueno, pues en principio, cuando tenemos hipertensión pulmonar al esfuerzo, a día de hoy no tenemos ninguna evidencia que nos diga que tratemos. Con lo cual, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como colectivo es hacer un registro y saber qué pasa con esos pacientes, cuál es el tiempo de decalaje entre que hacen la respuesta patológica, cuál es la severidad de la respuesta patológica, pues no siempre es la misma. O sea, yo puedo quedar rayado justo ahí en 3 unidades BUD o puedo tener 5. O sea, hay que ponerlo mucho en el contexto clínico. Probablemente a día de hoy no hay ninguna recomendación terapéutica, tampoco lo hay para la hipertensión pulmonar esta nueva, por llamarlo de alguna manera, la presión pulmonar media entre 20 y 25 y resistencias vasculares pulmonares entre 2 y 3, no tenemos ninguna recomendación terapéutica, pero volvemos otra vez al sentido común. Tengo una señora con un BMPR2 de 25 años que me hace hipertensión pulmonar al ejercicio y ya me hacía una ergospirometría patológica. Claro, probablemente la trates, ¿no? La trates. Vale. Fuera de evidencia científica, pero probablemente la trates. Hasta que consigamos recopilar esa evidencia científica con los registros. Esa evidencia científica que nos pueda acompañar en la evidencia a lo que es la práctica clínica. Fenomenal. Pues una pregunta desde la audiencia que tenemos. Cuando vas a hacer nos comentan, este cambio, por ejemplo, a Riociguat, o vas a añadir el tercer fármaco, ¿a todos hay que hacerle cateterismo derecho? Yo creo que la guía ya lo deja en claro, pero no, directamente no.
Y luego también nos preguntan si todas estas líneas de tratamiento son iguales para el hombre y para la mujer. ¿Hay diferencias de sexo en estos fármacos? En principio no se ha estudiado si hay diferencias de sexo. De hecho, podríamos afirmar que en la hipertensión arterial pulmonar los hombres están claramente infrarrepresentados y probablemente están infrarrepresentados porque las comorbilidades son un criterio de exclusión. Y los varones con hipertensión pulmonar son los reyes de la comorbilidad, con lo cual no entran en los ensayos clínicos, con lo cual, si en esta ocasión, precisamente, son los hombres los que están poco representados. Sabemos que eso además es un factor de riesgo, que parece que está relacionado con la adaptación del ventrículo derecho y no sé qué, pero no hay ningún estudio por sexo. ¿Hay algún dato más en la tromboembólica crónica, que parece que las mujeres son más distales y no sé qué, pero en la HAP no? ¿Tenemos más preguntas de la No, audiencia? de momento no tenemos más preguntas sobre este bloque. Te voy a hacer una pregunta, Pilar. Esta aquí nos da nos da bastante claridad respecto a la hipertensión pulmonar y la enfermedad cardíaca izquierda, la enfermedad pulmonar. Hablamos de que están asociadas no debido a, y que... Pero ¿qué es severa? Cuando hablamos de hipertensión pulmonar severa en estos pacientes, ¿tenemos que esperar a tener ese ventrículo súper dilatado que ya no deja vivir al izquierdo? ¿O debemos anticiparnos a hacer un cateterismo derecho para ver esas resistencias excesivamente elevadas? ¿Tú cómo lo...? Bueno, pues ahí volvemos otra vez. Es un punto, o sea, ¿cuál sería la indicación del estudio hemodinámico en ambas entidades? Es un tema que no está resuelto, o sea, que no tenemos una directriz clara. Pero probablemente en ambos dos el ecocardiograma nos puede ayudar. Nos puede ayudar a decidir en esos casos en los que yo veo una afectación importante del ventrículo derecho, son los pacientes a los que tengo que hacerles un estudio hemodinámico, porque son en los que probablemente me encuentre unas resistencias vasculares pulmonares más altas, porque esté ya en ese extremo de que el ventrículo izquierdo, que era el patológico, ha ido pasándole la pelota al ventrículo derecho, el remodelado vascular ha hecho su trabajo y ya tengo un ventrículo derecho afectado. Hay que recordar que hay veces que pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si tú se lo enseñas a alguien y no le dices nada, se creen que es una hipertensión arterial pulmonar, porque tiene la aurícula derecha más alta que la HAP, tiene un ventrículo derecho catastrófico, tiene la DLCO baja, necesita unas cantidades de diuréticos horrorosas. O sea que no hay que esperar tanto, pero sí que hay que valorar cierto grado de compromiso de cavidades derechas o de afectación en la ergospirometría. Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta, aunque se sale de la... ¿Qué opinión te merece la eliminación del gradiente pulmonar diastólico en el diagnóstico diferencial de la aislada, del capilar o de la combinada? Bueno, pues me merece el diagnóstico de la realidad. O sea, hay que utilizar cosas que sean robustas. Entonces, el gradiente diastólico, cuando se testó como pronóstico en las bases de datos de los pacientes candidatos a trasplante, pues no salió, porque en gran medida el gradiente, para hacer una buena medida del gradiente diastólico necesitas una precisión absoluta en la medida de la presión capilar pulmonar. Aplicado a la población general no sale. Entonces, tener un punto de corte que en práctica clínica no puedes usar, pues sí, está muy bien fisiológicamente. Para los fisiólogos se rasgan las vestiduras cuando lo hemos quitado. Pero es que tenemos que buscar cosas que orienten al clínico, no que sean fisiológicamente correctas y que luego la medición nos lleve a errores. Entonces ese es el motivo por el que se ha quitado. ¿Que yo lo puedo usar como un elemento más? Por supuesto. De hecho, también en el mundo de los congénitos se mira la presión diastólica, ¿no? Cuanto más alta está la presión diastólica, más remodelado vascular pulmonar hay. O sea, quiero decir que la presión diastólica de la arteria pulmonar siempre te da datos y su relación con la presión capilar pulmonar te da datos. Pero yo creo que el elemento más robusto que al final siempre tenemos que utilizar, sobre todo en las guías clínicas, elementos robustos y reproducibles, son las resistencias vasculares pulmonares. Claramente tienen un valor mucho mayor que el gradiente diastólico. Si no hay más preguntas de la audiencia, ¿no hay más? ¿Hago yo otra pregunta? Sí. Hablando de la tromboembólica crónica, ya aunque sigue siendo la tromboendarterectomía, el tratamiento de elección tiene muchísima evidencia ahora mismo, la angioplastia con balón de arterias pulmonares. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es vuestra experiencia como centro de referencia? ¿Os va bien? ¿No os va bien? ¿Tenéis muchos pacientes? ¿Cada vez más? ¿Cada vez menos? Bueno, yo creo que la angioplastia ha entrado con fuerza dentro de las posibilidades terapéuticas de la tromboembólica crónica avalada
por muchos datos que ya tenemos. O sea, ya podemos hablar de que los pacientes que son sometidos a angioplastia pulmonar o tienen una mejoría hemodinámica superponible, un poquito menos que los pacientes que se operan, y que además una de las cosas que más preocupaba era que se pudieran reproducir las lesiones, que las membranas, no sé qué, porque solo se hacía angioplastia. Claro, claro. Pero claro, yo creo que ese miedo venía de mezclar lo que es las membranas con la enfermedad arteriosclerótica. Es que esto no tiene nada que ver con la enfermedad arteriosclerótica. Entonces no necesitamos poner stent, ¿no? Y realmente ahora ya tenemos elementos suficientes para saber que el efecto hemodinámico beneficioso persiste en el tiempo. En este momento, el principal gap que tenemos de evidencia es estrictamente para dónde pongo al paciente, qué es susceptible de cirugía y qué es susceptible de angioplastia, cuando sabemos que hay un terreno en el que realmente hay un solape, y va a ser la valoración individual del paciente, las comorbilidades del paciente, las expectativas del paciente, que yo creo que es uno de los elementos que también se han incorporado a las guías clínicas y que ha sido muy importante. Los pacientes nos recuerdan una y otra vez que cuando prolonga la supervivencia, la calidad de vida y la perspectiva del paciente es cada vez más importante. Claro. Y en pacientes mayores, por ejemplo, la gente mayor que tiene tromboembólica, que a lo mejor la anatomía de la tromboembólica es quirúrgica, pero el paciente o no es quirúrgico o siendo quirúrgico prefiere no operarse. Bueno, pero es que no todos los pacientes sirven para angioplastia. Claro. Porque hay que recordar que si yo tengo una obstrucción 100%, eso no lo puedo hacer por angioplastia. Claro. Entonces, yo creo que por eso hay que individualizar al paciente, por eso se discute y se discute la indicación que hacemos, que no hacemos, qué tal y qué cual. Y bueno, pues hay veces que hay que hacer procedimientos mixtos. O sea, nosotros estamos también contentos con lo que sería una visión escalonada. Antes, cuando nos quedábamos con hipertensión pulmonar residual, que es un 20% de los quirúrgicos, si esa hipertensión pulmonar residual se acompaña de síntomas, yo puedo hacer angioplastia después. O sea, que me refiero que los tratamientos, uno no excluye al otro, y que, bueno, pues en algunos centros con alta tecnología hacen procedimientos híbridos de entrada, pero bueno, eso ya es para la gente que tiene muchas cositas y tal, ¿no? Pero me refiero que si no, pues se puede hacer de una manera escalonada. Mira, tenemos, Pilar, una pregunta de la audiencia. Nos dicen que en el riesgo intermedio bajo, cuando no tenemos Selexipag disponible, ¿qué opinas tú de utilizar Hilopros en estos pacientes? Pues me parece una opción estupenda. Utilizar Hilopros, y si estoy en Estados Unidos, utilizar teprostenil oral, cualquier cosa. O sea, ahí el mensaje es, nosotros hemos puesto el armamentario que está disponible en Europa, pero si no tengo Selexipag, utilizar Hilopros me parece una opción estupenda. El Hilopros, lo más importante es asegurarnos el cumplimiento terapéutico por parte del paciente, que es, yo creo, el talón de Aquiles fundamental del Hilopros. Efectivamente. Sobre eso, aunque somos cardiólogos, pero los neumólogos están un poquito de enhorabuena, porque por primera vez sale un fármaco, aunque un nivel de evidencia no sea muy fuerte, pero sale un fármaco específico para ellos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, como tú dices, están de enhorabuena, yo creo que por dos motivos. Uno, porque es otra vez poner sobre la mesa la evidencia de que la hipertensión pulmonar asociada a la patología respiratoria es un problema muy serio, es un problema que a día de hoy es la hipertensión pulmonar que más mortalidad tiene, la que más es la asociada a patología respiratoria, pero en gran medida porque no tiene tratamiento. Porque claro, el tratamiento es el trasplante pulmonar, ya, pero el trasplante pulmonar por debajo de los 60 años. Con lo cual hay un montón de pacientes que se quedan fuera. Entonces yo creo que lo principal es que ya tenemos algo que nos ha demostrado eficacia, y bueno, pues al final en la hipertensión pulmonar severa de la patología respiratoria vuelven a estar los PD5 otra vez, porque han demostrado un buen perfil de seguridad, y ahora evidentemente llega el teprostenil inhalado como un elemento para los pacientes. Volvemos otra vez a lo mismo, resistencia vascular pulmonar mayor de 5, severos. Efectivamente. Bueno, no quiero transmitirte que nos están dando muchas felicitaciones respecto a la sesión, ¿vale? Específicamente a ti, evidentemente, por estar en la guía. Yo quiero recalcar lo importante que es tener a una española, tenerte a ti dentro del comité que ha elaborado las guías. Yo creo que eso debemos de felicitarnos y estar todos orgullosos de esto. Y nos dicen también, bueno, una pregunta que ya hemos respondido sobre el tema de la PTP. Yo sí te quería, si os parece, para concluir, una última pregunta. Tenemos una nueva definición, pero no tenemos ningún estudio de tratamiento en esta nueva definición de 2025.
¿qué hacemos con estos pacientes? Pues de momento yo creo que, de hecho, en el Registro Español de Hipertensión Pulmonar, que nos incumbe a todos, vamos a incluir esta tipología para dos cosas. Una, para ver cuántos pacientes hay, porque realmente en práctica clínica nosotros vemos muy pocos, a lo mejor porque somos un centro de referencia, pero vemos muy pocos. Y luego para ver qué hace la gente, porque una cosa es lo que dice la guía clínica y otra cosa es lo que luego la gente hace. Eso es siempre, en todos los ámbitos de la medicina hay una distancia entre las guías clínicas y la práctica clínica, ¿no? Pero un poco qué es lo que hace y luego saber realmente a medio plazo qué es lo que va a pasar con esta situación, porque no lo sabemos. Hay un único estudio que se hizo, no estrictamente con la misma definición, pero sí con pacientes que no cumplían la definición estandarizada de hipertensión pulmonar vigente en aquel momento, con 25 y 3, que fue un estudio pequeñito con ambrisentan que se dio en pacientes con esclerodermia en esa indicación. Y bueno, los resultados en parte fueron alentadores porque parecía que mejoraba, pero hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención, que algunos de esos pacientes que se habían considerado precapilares, al poner el ambrisentan se desenmascaró la disfunción diastólica. Eso quiere decir que cuando nosotros empecemos a manejar este subgrupo de pacientes con muy poca elevación de presión pulmonar, vamos a tener que estar muy atentos a la diástole, sobre todo si el paciente es una esclerodermia o sobre todo si el paciente es añoso. Muy bien, pues para acabar en tiempo, si os parece, pues vamos a concluir ya. Pilar, ha sido realmente un placer tenerte con nosotros. Creo que las nuevas guías son las más integrales y detalladas que hasta la fecha hemos tenido y que además, como tú has comentado previamente, refleja por primera vez lo heterogéneo que es la hipertensión pulmonar en nuestra práctica clínica, que esto no es nada fácil. Pero realmente estas guías han intentado unificar todo el conocimiento global que se tiene. Tenemos nueva definición, que creo que es más acorde a la realidad que tenemos. Tenemos un algoritmo diagnóstico que se simplifica, hace mucho hincapié en las cuestiones clínicas, la sospecha clínica, la detección ecocardiográfica y por fin confirmar el diagnóstico cardiológico. Otorga, yo creo, bajo mi punto de vista, una importancia muy merecida al ventrículo derecho, como cardiólogo lo defiendo, y que asimismo simplifica el algoritmo del tratamiento y sobre todo hay que explorar lo que tú has dicho, ese riesgo bajo intermedio que debemos implementar, igual que hacemos con otras patologías, pues debemos implementar los tratamientos rápidos y bueno, que por primera vez abre una esperanza, una puerta a la hipertensión pulmonar de grupo 3 y bueno, concluir dándote nuevamente las gracias María y gracias a todos vosotros por estar acompañándonos esta hora hablando sobre la nueva guía de hipertensión pulmonar. Un saludo a todos.